Entonces, inicialmente quiero presentar la estructura de la conferencia, el objetivo que propongo en la conferencia. Para entender entonces la conferencia y las ideas que voy a presentar, quiero introducir inicialmente dos preguntas, que es argumentación y qué es un argumento, y quiero responderlas durante la presentación. Luego pasaré a presentar como ese sentido personal, práctico, investigativo y teórico relacionado con el punto de vista que presento acá. No es un punto de vista dogmático, es un punto de vista singular, particular, cualitativo, en el cual doy algunos aportes, ¿sí?, a la formación de maestros y a la argumentación en el aula de clase de matemáticas. Seguidamente quiero hablar un poco sobre la demostración matemática y entender la demostración matemática como un género argumentativo particular. Ese asunto de la demostración matemática entonces lo asumo a partir de argumentos a dos columnas inicialmente, para que después entiendan mi propuesta que les presentaré. En el punto 7 entonces presento ya como la perspectiva de mi propuesta, que es a partir de una acción comunicativa, racional, razonable y social. Presento unos ejemplos sobre argumentos a cuatro columnas. Esta presentación se hace de una manera inédita. Estamos trabajando en este momento en un artículo investigativo para publicar una revista con diversos investigadores sobre este tema, que lo he trabajado y lo he desarrollado en un curso que en este momento estoy orientando en la licenciatura en Educación Básica con énfasis en matemáticas, en el curso de Fundamentos de Aritmética. Seguidamente entonces presento la argumentación en el aula de clase de matemáticas, donde algunos estudiantes de práctica pedagógica hicieron un trabajo de argumentación con estudiantes de tercero de primaria. Luego presento como una especie de definición, propuesta teórica de lo que entiendo por argumentación en el aula de clase. Presento algunos ejemplos sobre argumentación en el aula de clase con estudiantes de primaria, y por último doy algunas ideas. Repito, no son ideas dogmáticas, sino que es un punto de vista que quiero compartir y que posiblemente ustedes se van a ir con más dudas con las que llegaron. Y finalmente pues presento la síntesis de la conferencia. Entonces el objetivo es divulgar, ¿cierto?, compartir con ustedes una propuesta de argumentos integrales a cuatro columnas para el aprendizaje y la enseñanza de la demostración en la formación inicial de maestros. Además, un modelo teórico integral de argumentación en educación matemática. Quiero hacer énfasis entonces de que la propuesta de argumentos integrales a cuatro columnas se hace de manera inédita. En este momento estamos trabajando algunos investigadores en esta propuesta, y el modelo teórico integral de argumentación en educación matemática se derivó del análisis de los datos que compilé en mi tesis doctoral. Bueno, entonces el tema que nos convoca es argumentación y argumento. Entonces, mis primeras comprensiones sobre lo que entiendo por argumentación es que es una actividad verbal, una actividad social y una actividad racional. He puesto unos puntos suspensivos porque, si bien es cierto, esta es una definición que se usa frecuentemente en distintos ámbitos, en el ámbito jurídico, en el ámbito publicitario, en el ámbito comunicativo, no era una definición que se había adaptado a la educación matemática. Entonces yo ahí la dejé con unos puntos suspensivos y espero después en la síntesis apuntar a otras ideas en los puntos suspensivos. Entonces entendemos la argumentación como una actividad verbal, social y racional. ¿Qué es argumento? Entonces la primera aproximación que uno tiene de argumento y que se usa frecuentemente en nuestras conversaciones, usa argumentos para tomar cierta decisión, usa argumentos para solucionar un problema,
usa argumentos para validar un enunciado matemático, usa argumentos para validar una conjetura que se ha construido en la clase de matemáticas. Entonces, inicialmente lo propongo a partir de cualidades lógicas. Entonces, diríamos que la argumentación está conformada por argumentos, es meramente obvio, y que a su vez estos argumentos se componen de datos, conclusiones, garantías, soportes, cualificadores modales y refutadores. Pero ahondemos un poco allí. Entonces, comúnmente, los argumentos tienen esa estructura, van de unos datos hacia una conclusión. Datos entonces que pueden ser teóricos o datos también que pueden ser evidencias, datos empíricos. Y una conclusión pues que es el enunciado que se quiere afirmar y que se quiere argumentar. Cuando se hace un argumento, entonces en algún paso, que lo hacemos de una manera no consciente, usamos unos cualificadores modales que si estamos en la demostración matemática, esos cualificadores modales son los cuantificadores, el para todo y el algunos. Entonces estos cualificadores modales matizan las afirmaciones que hacemos. Unos refutadores que en aras de lo que entendemos a veces de demostración matemática, a veces no consideramos la refutación en la clase. El profesor tiene el conocimiento y el profesor es poseedor de ese conocimiento y sus ideas no se pueden cuestionar ni se pueden debatir, ¿cierto? Y a los estudiantes eso lo tienen muy claro. El profesor transmite unos conocimientos y entonces no se puede debatir ese conocimiento del profesor. Entonces estos refutadores aparecen de una manera muy tímida allí en los argumentos. Y una parte muy clave de la argumentación son las garantías, que entonces si estamos en demostración matemática, demostrando un teorema, utilizaríamos garantías teóricas. Pero si está una persona argumentando sobre una experiencia práctica, una experiencia a nivel práctico, entonces utilizaría unas garantías empíricas. Ahora, lo que he podido identificar yo, y que más adelante lo vamos a comentar, es que en la demostración abundan las garantías teóricas y las garantías empíricas por ninguna parte. En formación de maestros, en la argumentación, la demostración en la formación de maestros y la argumentación en el aula de clase con estudiantes, por ejemplo, de primaria, los niños de primaria utilizan garantías empíricas más que teóricas, ¿cierto? Que tienen que ver mucho con sus experiencias cotidianas, ¿cierto? Y utilizan diversos recursos retóricos para persuadir a su profesor y a otros compañeros. Entonces, este componente de las garantías es bien importante en la argumentación. Y unos soportes, que entonces esos soportes podrían ser, si se está demostrando un teorema de la geometría euclidiana, podría ser la geometría euclidiana. O si estuviéramos en teoría de conjuntos, sería precisamente la axiomática de teoría de conjuntos, o si estuviéramos en teoría de números naturales, serían los axiomas de Peano. Sí, aquí si estuviéramos en una clase de álgebra en el colegio, entonces habrían unas teorías allí que se usan como soportes a esos argumentos. Estas ideas son propuestas entonces por Toulmin, un filósofo importantísimo a nivel mundial en la teoría de la argumentación, que es ampliamente conocido. Él comentaba en su texto básico y fundamental sobre argumentación, los usos de la argumentación, que lastimosamente su teoría se quedó simplemente en mostrar este modelo y que no se mostraban otras partes de su teoría, la riqueza de su teoría. Pues bien, yo me voy a valer de este modelo y recuerdan ahorita los puntos suspensivos, completaré parte con la propuesta toulminiana o de Toulmin.
¿A qué problemas me he enfrentado yo con este asunto de la argumentación y la demostración? Entonces, a nivel personal, en algunos cursos de mi formación como profesor, tuve algunas dificultades cuando me enfrentaba a demostrar teoremas, ¿cierto? Para mí era muy angustioso demostrar teoremas, se me dificultaba mucho, tanto por la estructura sintáctica como por la estructura semántica del teorema, porque a veces tenía dificultades para usar ciertos conocimientos como garantías que apoyaban los argumentos, y también porque tenía deficiencias en la lógica, en el uso de la lógica formal, ¿cierto? A nivel práctico, entonces, pude observar, sobre todo en la formación inicial de maestros, por allá como en 2006, diversas dificultades de los maestros en formación inicial al demostrar teoremas en las clases, ¿cierto? Y básicamente en el programa de la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas. Entonces aquí ya tenía dos primeros asuntos que aparecía un asunto personal que lo había vivido en carne propia, y otro asunto práctico que era cuando yo estaba en mi práctica pedagógica enseñando conceptos matemáticos y ciertas axiomáticas, pues notaba que los estudiantes tenían dificultades también con ello, ¿cierto? O sea que la dificultad no era solamente mía, sino que también era de mis estudiantes. Bien, entonces también a nivel investigativo, pues ya como a eso del 2009, después de terminar una de mis investigaciones, realicé y orienté algunos trabajos relacionados con la argumentación y la demostración, ¿sí? Y aquí entonces cuando hablo de argumentación van a aparecer diversos términos, aparece la explicación, aparece el razonamiento, entre otros, que de alguna manera están matizando este asunto de la argumentación y la demostración en una clase, y que son usados tanto por el profesor como por los estudiantes. Entonces, con esas investigaciones con las cuales yo orienté y que realicé, yo pude percibir que estudiar la argumentación era difícil. Había un fenómeno muy complejo allí, o sea que era un asunto que no era lo podían poner en un molde, sino que era un asunto que cuando yo veía ese fenómeno, pues cada vez se me salía más de las manos, ¿cierto? Y que cuando creía haber detallado cierta parte y percibido cierta parte del fenómeno, se me escurría, ¿cierto? Entonces, a nivel investigativo, pues el asunto de la complejidad de estudiar la argumentación, y sobre todo en ambientes naturales. En ambientes naturales, con esto quiero indicar que no es un asunto de estudiar la argumentación de una manera intervencionista, ¿cierto? Sino estudiarla en un contexto natural cualitativo en donde los participantes argumentan de una manera espontánea. Bueno, aquí quiero presentar como algunos de los trabajos investigativos que realicé con mis estudiantes. En el 2009 entonces, Tapias, ¿cuáles son las características que debe poseer una pregunta de tal manera que posibilite a los estudiantes y al profesor el conjeturar, refutar y demostrar proposiciones matemáticas relativas al geoplano? El profesor Gilbert Tapias. ¿Cómo son las explicaciones que presentan 4 estudiantes al resolver problemas de proporcionalidad directa simple? ¿Cómo explican estudiantes de grado quinto problemas relacionados con progresiones aritméticas? En otro trabajo, ¿cómo es el proceso por medio del cual los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Cristóbal Colón establecen una relación entre la fundamentación empírico-teórica y las prácticas argumentativas en geometría? ¿Cómo son los argumentos que el maestro, la maestra en formación y sus estudiantes usan durante la enseñanza y el aprendizaje de la geometría? Y por último, un trabajo que ha sido bien interesante y que creo que nos va a apoyar mucho, nos va a consolidar mucho la propuesta de argumentación en educación matemática,
el trabajo del profesor Juan Gabriel Rabe, cómo favorece la refutación a la construcción social de conocimiento en clases de geometría de 8º grado. En unos trabajos de maestría, entonces, cómo son las argumentaciones en matemáticas de los estudiantes de grado 9º al usar el mediador Argonaud-Dígalo, y otro, cómo son los procesos de razonamiento, los niveles y las dimensiones de comprensión de los estudiantes de grado 4º de educación básica primaria al resolver problemas asociados con estructuras multiplicativas. Aquí quiero mostrarles de que entonces este asunto ha sido un asunto que he venido pensando, que ha sido un asunto que me ha apasionado, y que estas ideas no las he construido yo solo, sino que han sido diversos seres humanos que han estado aportándome a estas conceptualizaciones. Y por último, entonces, a nivel teórico, el problema con el cual me enfrenté, sobre todo ya en mi tesis doctoral, fue que cuando encontraba y buscaba artículos en ciertas bases de datos relacionados con la argumentación en educación matemática, pues no encontraba un marco teórico con el cual poder comprender los datos que había recolectado en la investigación. Este para mí fue el problema más duro de afrontar, ¿cierto? O sea, no tener un marco teórico para poder entender esos datos de la argumentación que ocurría en un contexto natural de clase, entre el profesor, maestros en formación inicial, con sus niños de 3º de primaria o de 9º. Bien, entonces comienzo presentándoles como las propuestas que tengo sobre demostración, y a partir de esos problemas cómo voy dándole solución y salida a este asunto, a este fenómeno que no era maleable. Inicialmente, entonces, la demostración, cuando yo estuve en mi proceso de formación inicial de maestros, pues utilizábamos argumentos a 2 columnas, ¿cierto? Y pareciera que la demostración y la argumentación no tuvieran como nada que ver, ¿cierto? Como que la demostración estuviese por un lado y la argumentación estuviese por otro. Cuando he estado acá en la formación de maestros, en la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, sirviendo algunos cursos teóricos, también encuentro eso en los estudiantes, que los estudiantes dicen, bueno, pero es que la demostración y la argumentación como que no tienen nada que ver. Para los que no conocen sobre demostración, en matemáticas usamos un procedimiento, proceso, producto, que lo llamamos de esta manera, y con el cual validamos ciertos enunciados matemáticos a partir de una cierta teoría, ¿cierto? Eso es lo que entendemos por demostración. Entonces, una de las primeras tareas a las cuales yo estuve, con las cuales estuve interesado, era entender esas relaciones entre la argumentación y la demostración, ¿sí? Entonces, entender la demostración como un género argumentativo particular. Entonces, de acá apelo a la autoridad, hay un argumento por apelación a la autoridad de uno de los referentes más importantes en argumentación y demostración, como es el profesor Nicolás Balachet, que dice que si uno se alinea con Toulmin, pareciera posible imaginar una solución de continuidad de la argumentación a la demostración, y por qué no considerar a la demostración como un género argumentativo particular, ¿cierto? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, los maestros en formación inicial tienen dificultades con la demostración matemática, y aquí, por no poner y por no mencionar autores que han estudiado este asunto, pero entonces está el grupo de los profesores italianos que han estudiado este asunto, en Estados Unidos, la profesora Leonor Camargo en la Universidad Pedagógica Nacional, y el profesor Jorge Fiallo en la Universidad Industrial de Santander, entre otros trabajos que han tenido interés por estudiar
las dificultades que tienen los maestros en formación inicial al demostrar en sus clases. Estas dificultades, entonces podríamos decir que las categorizamos, ¿cierto? A partir de dificultades semánticas, unas que están relacionadas con los conocimientos que usan los maestros, ¿sí? y con las semánticas especiales de las proposiciones que se usan en un argumento y en una demostración, y también a nivel sintáctico, porque los estudiantes en algunas ocasiones manifiestan tener dificultades para usar la lógica formal al argumentar deductivamente, al demostrar. Bien, entonces, si yo a ustedes les pregunto, en su formación de maestros, ¿quiénes utilizaron los argumentos a dos columnas? Yo creo que en este auditorio, a excepción pues de los estudiantes de 11 grado, bueno, ellos también por ahí están alzando la mano, creo que muchos de nosotros hemos utilizado esos argumentos a dos columnas, ¿sí? Entonces, yo a partir de esta propuesta de argumentos a dos columnas, que es ampliamente utilizada en la formación de maestros, ¿cierto? Y en diversas partes del mundo, estos argumentos a dos columnas se hereda de una tradición norteamericana por materializar de alguna manera la argumentación deductiva en la clase, ¿sí? Heredado de la didáctica norteamericana. Ahora, estos argumentos a dos columnas documentan una parte de ese proceso complejísimo que es, procedimiento, producto, que es la argumentación, ¿sí? Documenta una parte. Serían entonces argumentos a dos columnas estos. Entonces tenemos una T. En el lado izquierdo se escriben las afirmaciones y en el lado derecho se escriben las justificaciones a estas afirmaciones, ¿cierto? Si quisiéramos entonces, mi propuesta es entonces empezar a comparar esos argumentos a dos columnas con la propuesta argumentativa de Toulmin, con el esquema que les presentaba de datos, conclusiones, garantías, soportes, cualificadores, modales, refutadores. Empecemos a explorar en estos argumentos a dos columnas dónde queda cada uno de esos componentes, para entonces decir, bueno, los argumentos a dos columnas, aquí en esta demostración está presente estos componentes. Entonces, hay unos datos que el enunciado se propone desde el inicio, hay una conclusión, hay unos cualificadores modales que en el caso de los argumentos a dos columnas serían los cuantificadores, el para todo y el existe. Hay unas garantías, hay unos conocimientos, algunos conocimientos son teóricos, hay unas garantías teóricas, pero también hay unas garantías relacionadas con la sintaxis y con la estructura lógica de la argumentación, ¿cierto? Unos soportes, en el caso de este ejemplo, entonces se ha demostrado un teorema de teoría de conjuntos, entonces sería una axiomática de teoría de conjuntos, ahí estarían implícitos, no se explicita, y los refutadores quedan por fuera, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya un problema en estos argumentos a dos columnas. ¿Dónde están las cualidades dialécticas de la argumentación? ¿Dónde quedan? Es muy interesante las cualidades lógicas, pero ¿dónde quedan esas cualidades dialécticas? ¿Dónde está un protagonista que escribe el argumento y dónde está el antagónico? El antagónico, entender el argumento como una construcción social. Entonces, si seguimos explorando este asunto, entonces
la perspectiva en la cual he estado moviéndome, entonces es mediante la propuesta de Habermas, filósofo alemán, el cual tiene una propuesta de la acción comunicativa, y en este caso entonces la argumentación la entiendo a partir de una actividad racional, razonable y social. Cuando hablo de acción racional, entonces doy cabida a que en la argumentación se usen las garantías teóricas, pero cuando hablo de una acción, razonable, entonces hablo de unas garantías empíricas, que es con lo cual, como lo decía al inicio, no se da pie en la argumentación. Si el estudiante en una clase usa garantías empíricas para apoyar cierto argumento, lo descalificamos, ¿cierto? O si el estudiante cuestiona cierta garantía que usa el profesor, lo cuestionamos. Y este asunto, como yo lo pude percibir en los datos compilados en la investigación, la última investigación que realicé, pues las garantías empíricas aparecen por montones cuando se argumenta en una clase con estudiantes de primaria o de secundaria. Entonces, diríamos que con los argumentos a dos columnas hay unas acciones instrumentales y unas acciones estratégicas en las cuales se destaca el éxito. Sí, los estudiantes realizan argumentos a dos columnas y pueden validar ciertos teoremas, pero no de una manera social, porque él escribe el argumento, pero ¿dónde queda el antagónico? ¿Dónde queda el antagónico? O también el éxito en contextos sociales. Entonces diríamos que hay un llamado a mi propuesta, y es entender los argumentos a partir de acciones comunicativas, donde se destaque la comprensión mutua de los participantes, y en este caso pues entre profesores y estudiantes en una clase de matemáticas. Ahora, esta idea es una idea que se ha desarrollado ampliamente. La propuesta ya no de entender no solo los argumentos y la argumentación desde cualidades lógicas, sino de cualidades dialécticas y retóricas. Y esto ya lo había propuesto Habermas en Acción Comunicativa 1, cuando él dice, bueno, es que la argumentación se puede ver desde tres puntos de vista. Se puede ver desde un punto de vista lógico, producto, se puede ver desde un punto de vista retórico, proceso, o se puede ver desde un punto de vista dialéctico, los procedimientos. Si nos devolviésemos a lo que presenté inicialmente de los argumentos a dos columnas, pues diríamos que hay un énfasis en las cualidades lógicas, pero las cualidades dialécticas y retóricas están por fuera, ¿cierto? Esta idea de Habermas fue desarrollada posteriormente por la profesora Lilian Bermejo en una tesis de argumentación con una perspectiva filosófica, dirigida por uno de los grandes referentes de argumentación en el mundo a nivel comunicativo y a nivel jurídico, como es el profesor holandés Van Emmerer. Entonces, para mí es un pilar, y mi propuesta, mi punto de vista está apoyado en la propuesta filosófica de Habermas y en la propuesta filosófica de la profesora Lilian Bermejo. Entonces aquí empiezo a mostrarles cuál sería mi propuesta, y que se hace una propuesta de manera inédita acá en la conferencia. Entonces, si viésemos los argumentos a dos columnas, estaríamos privilegiando las cualidades lógicas, en donde hay unas afirmaciones, se usan unas ciertas garantías, el estudiante escribe, documenta el argumento, pero entonces aquí es darle paso a otras cualidades no consideradas en el argumento de dos columnas. Entonces serían unas cualidades dialécticas
en la cual entonces ya aparece la refutación y se da la posibilidad de que hayan unos antagónicos a este argumento que presenta cierto estudiante. Y unas cualidades retóricas en donde, por ejemplo, una figura geométrica en una demostración de un teorema de geometría euclidiana tendría aquí su espacio, o una metáfora que usa un estudiante, o un ejemplo particular, ¿sí? Una metáfora que apoyaría un argumento o un ejemplo particular que ayuda a persuadir a otros en un contexto social, ¿cierto? Entonces, mi propuesta sería ya no solo considerar las cualidades lógicas, sino las dialécticas y las cualidades retóricas. Entonces aquí aparecerían nuevamente la propuesta de Toulmin, entonces unos datos, unas conclusiones, unos cualificadores modales, unas garantías que están apoyando los argumentos, un soporte ya explícito. En los argumentos a 2 columnas no era explícito el soporte, yo aquí ya lo propongo en esta propuesta, lo hago explícito, y aparecen los refutadores, ¿cierto? Diríamos que entonces la refutación va a ser el corazón de esta propuesta de argumentos a 4 columnas, en donde los refutadores van dirigidos hacia impugnar, rechazar, dudar sobre lo que se ha escrito, se ha documentado acá, o también, entonces sería impugnar esta parte de las cualidades lógicas, pero también impugnar los recursos retóricos que usa el estudiante. Ahora, este asunto de las cualidades dialécticas, entonces ya aquí aparece un rol del antagónico, y lo que estamos consolidando en unos trabajos de investigación es que mediante la refutación se puede establecer y se puede favorecer la construcción social de conocimiento en el aula de clase, ¿sí? Porque ya no es solamente el estudiante que está escribiendo su argumento, sino que ya él también tiene que asumir otro rol, y es el rol de antagónico. Entonces, se hacen unas devoluciones, unas impugnaciones hacia las cualidades lógicas, pero también hacia las cualidades retóricas. Se impugnan unas afirmaciones, unos enunciados, pero también se impugnan unas acciones. Entonces, si un estudiante utilizó de una manera no debida un software como apoyo para comprobar un cierto enunciado de geometría, entonces otro colega, otro compañero o el mismo profesor podría impugnarle y escribir y documentarlo en esta parte, ¿cierto? Cuando los profesores revisamos y evaluamos argumentos a 2 columnas, simplemente miramos que el estudiante haya usado ciertas garantías y que haya usado ciertas afirmaciones y que sea consistente. Pues aquí le damos un espacio también al profesor para que él pueda escribir, y las devoluciones que podría hacer a estas cualidades lógicas o a estas cualidades retóricas. Estos son unos ejemplos. Yo estuve usando hace 15 días esta propuesta, ¿cierto? Es una propuesta que desde el año pasado ya la estábamos consolidando, pero la estoy usando hace por lo menos 15 o 20 días en el curso mío de Fundamentos de Aritmética. Y de allí, en mis preparaciones de clase, usé el formato y entonces me encontré con esto, ¿cierto? Entonces aquí hay un soporte, se va a demostrar un teorema, se demuestra la propiedad asociativa en los números naturales, ¿cierto? Mediante los axiomas de Peano. Entonces aquí hay un soporte teórico, entonces se usan unas ciertas definiciones de suma en números naturales. El teorema se demuestra mediante el axioma 5, el axioma de inducción matemática, entonces aquí también sería un soporte teórico. Y entonces en las afirmaciones
Si estamos empleando el axioma de inducción matemática, entonces verificamos, suponemos y demostramos. Por aquí en el suponemos tenemos una hipótesis inductiva. Aquí en las garantías entonces hay unas definiciones de suma en números naturales, unas definiciones de suma parte 1 y parte 2, unas propiedades lógicas como la transitividad y también el axioma 5, que sería como la estructura del verificar, suponer y demostrar. En las cualidades dialécticas, entonces un estudiante en esta demostración me dijo que él no sabía muy bien utilizar la hipótesis inductiva, entonces, y lo escribimos acá. Y en los recursos retóricos el estudiante utilizó un ejemplo para comprobar ese teorema, ¿cierto? Entonces miren que él aquí, mediante casos particulares, si se iba a demostrar el teorema, ese teorema, ¿cierto? Entonces él hizo una particularización, x igual a 2, y igual a 3, z igual a 4, y comprobó efectivamente la igualdad, haciendo un uso adecuado de los paréntesis y de la propiedad asociativa. En otro ejemplo, entonces de geometría euclidiana, demostrar un teorema, entonces se da esta figura, y a partir de esta figura hay que demostrar que las diagonales son perpendiculares, ¿cierto? Hay unos ciertos datos. Por acá el estudiante dice que este dato es obvio, se le dan estos dos datos, él dice que este dato es obvio. Por aquí utilizas una congruencia de triángulos. Dice esta afirmación, dice el estudiante que es obvio del gráfico. Utiliza por aquí unas propiedades de ángulo llano. Bueno, y aquí empieza a dar otras justificaciones para estas afirmaciones que hace en la izquierda. Las impugnaciones que hacemos a ese argumento entonces es ¿por qué la afirmación 3 es obvia? ¿Cierto? Que sería como el antagónico hacerle algunos cuestionamientos a lo que el estudiante ha escrito. ¿Por qué la afirmación en 6 es obvia? Y a partir del gráfico, ¿qué pasa si cambia si cambia la figura? El romboide o el rombo, ¿cierto? El romboide o el rombo. También se escribió, no estoy de acuerdo con la garantía que apoya la afirmación 9. Esta. Bueno. En las cualidades retóricas, entonces el estudiante utiliza un dibujo, una ilustración, ya aquí es una ilustración que sirve como ejemplo. En el caso anterior teníamos un ejemplo pero con aritmética. Sí, aquí tenemos un ejemplo ilustrativo. Y también el estudiante utiliza ciertos medios, utiliza una regla, el lápiz, para hacer el dibujo. Entonces, dicho lo anterior, podríamos entender que la argumentación es compleja, que no solamente se enmarca a esta propuesta de argumentos a 4 columnas, que es mucho más que eso, pero en aras de querer facilitar el aprendizaje en el aula de clase, pues nos apoyamos de esta propuesta, ¿sí? Decir que la argumentación se reduce solamente a esta propuesta de argumentos a 4 columnas sería desconocer la complejidad del fenómeno. Entonces, eso ocurre en la formación inicial de maestros. Entonces, digamos qué ocurriría en la clase de matemáticas, ¿cierto? Y sobre todo con estudiantes de primaria, ya donde el profesor se enfrenta con estudiantes que no conocen la axiomática, tienen ciertas dificultades en conocimientos matemáticos o no conocen ciertos conocimientos, no tienen claros los conocimientos, no los comprenden, no los entienden. Bueno. Entonces, en el aula de clase, ya el asunto no es tan maleable como en la formación inicial de maestros con los formatos a 4 columnas o a 2 columnas, sino que ya aquí es un asunto complejísimo,
porque ya se establece mediante actos de habla, en donde se emiten ciertas palabras, y esas palabras que se emiten tienen ciertas intenciones, ciertos sentidos, ciertos significados, y se hace mediante preguntas y respuestas. Entonces, como una primera aproximación a lo que se entiende por argumentación en educación matemática, entonces la definimos en términos de acciones comunicativas de maestros en formación puestas en actos de habla cuando se solicitan y se ofrecen argumentos entre participantes de auditorios mediante preguntas y respuestas, cuyas intenciones no solo es validar, como lo hacemos en formación inicial de maestros, ¿cierto? Que es validar ciertos teoremas, sino que ya aquí es también justificar, defender, persuadir, ya no solo conocimientos, sino también puntos de vista relacionados con conocimientos matemáticos o con saberes matemáticos. Entonces, inicialmente mencionaba esta definición de argumentación, en donde decía que la argumentación la entendíamos como una actividad verbal, social y racional, pero entonces aquí en el aula de clase con los estudiantes ya el asunto es más complejo. Ya la argumentación tiene un tinte que se vincula no solo con la racionalidad, sino también con lo razonable y la razonabilidad que propone Stephen Toulmin. Entonces aquí vuelvo a la idea inicial de que rescato de Toulmin esa propuesta de la argumentación no solo racional, sino también razonable, no solo para defender argumentos, no solo para validar enunciados, sino también para construir conocimientos y para tomar decisiones. Quiero mostrarles unos ejemplos de argumentos en clases de geometría. Esos argumentos se tomaron en una investigación reciente, en donde los profesores eran maestros en formación inicial, estaban en práctica pedagógica y ellos estaban haciendo su labor con estudiantes de tercero de primaria o de noveno. Yo aquí les presentaré una maestra con estudiantes de tercero de primaria. Entonces aquí ya aparece el asunto de las preguntas, aparecen las preguntas, las respuestas de los estudiantes, y entonces empecemos a explorar un poco ese asunto. Entonces aquí ya es un argumento dialógico, hay un carácter social de la argumentación, ¿cierto? Hay un carácter social. Ahora, estudiar la argumentación a partir de actos de habla, entonces diríamos, a ver, ¿cómo en un acto de habla yo puedo identificar que hay argumentación? Entonces nos valemos del constructo teórico indicadores de argumentación, donde pudimos identificar en los actos de habla naturales, espontáneos, qué indicadores de argumentación usan los estudiantes. Aquí María es la profesora y estos son los estudiantes, ¿cierto? Hay unas garantías que usan los estudiantes, una garantía teórica y un recurso retórico ejemplo. Entonces aquí el estudiante, la profesora le pregunta, dime qué es la geometría, y el estudiante responde, la geometría son las distintas partes de las figuras, por ejemplo, los vértices, los lados y las aristas. Hay un asunto que se relaciona con una garantía teórica, ¿cierto? Y también con un recurso retórico. Y también otro estudiante en el turno 5, en el turno de participación 5, hace referencia que para él las figuras geométricas son figuras tridimensionales y bidimensionales, ¿cierto? O sea que el estudiante tiene algún conocimiento allí relacionado con esto. Y también se utilizan entonces garantías personales. Entonces para este estudiante es muy importante la geometría, porque la puede relacionar con el mundo en el cual está. Entonces hay unos datos que están implícitos en una pregunta, hay unas ciertas conclusiones
y hay unas garantías que en algunos casos son teóricas, en otros casos son empíricas. Otro ejemplo, entonces la profesora le pregunta a los estudiantes, ¿y la geometría es importante o no? Entonces hay un argumento dialógico. Aquí entonces diríamos, en este acto de habla, ¿por qué decimos que hay un proceso argumentativo? Entonces hay unos indicadores de argumentación y el por qué, el porque, el por ejemplo, el no, la o, que de alguna manera si estuviéramos en la demostración en matemáticas tendríamos unos conectivos lógicos, ¿cierto? Y que el niño o los estudiantes de tercero de primaria también usan, ¿sí? Hay unos recursos retóricos. Entonces, por ejemplo, un estudiante utiliza una metáfora, compara una figura geométrica con un objeto de la vida cotidiana y hay unas garantías empíricas. Dice, de mi gusto y mi punto de vista, sí es importante la geometría porque sin ella no podemos reconocer si una figura es plana, tridimensional, o si es un televisor o un lápiz. Hay una garantía empírica. Diríamos que en la estructura, si quisiéramos mirar un poco la estructura allí, entonces hay unos datos implícitos en la pregunta, unas conclusiones, unas garantías y unos refutadores. Bueno. Paso entonces, por último, a compartirles la propuesta con la cual yo les decía que me enfrenté al inicio de cuando tomé datos en una investigación para analizar la argumentación en el aula de clase. Me enfrenté al asunto de que yo no encontraba un marco teórico que me permitiera analizar esos datos de la argumentación. Entonces, esta propuesta de modelo teórico integral de argumentación en educación matemática se consolidó y fue una propuesta emergente, un marco teórico emergente del análisis de los datos que yo realicé, ¿cierto? Y que comparto con la comunidad académica. Entonces, aparece el asunto del carácter social de la argumentación. La argumentación se da a través del diálogo, a través de actos de habla, en donde son importantes las preguntas y las respuestas, y es importante que el profesor tenga en cuenta muy bien cuándo va a construir conocimientos con sus estudiantes, qué tipo de preguntas favorecen esa construcción y qué tipo de preguntas favorecen la refutación y con qué intenciones. ¿Sí? Yo creo que Juan Gabriel Rabe nos podría ayudar más adelante con ese asunto, que es el que está haciendo la investigación directamente. También el constructo teórico de indicadores de argumentación, que si bien es cierto, la propuesta del profesor Van Hemeren ya la tenía consolidada, pues cuando uno revisa textos, exposiciones, incluso a nivel cotidiano, comentarios o afirmaciones sobre argumentación, dicen, no, pero es que está argumentando, o utilice un argumento, pero entonces, bueno, en ese acto de habla, ¿qué tanto hay de argumentación? Entonces yo diría que este constructo de indicador de argumentación nos puede servir para entender esa argumentación en contextos naturales y mediante el diálogo y la conversación. Las cualidades retóricas, entonces en los datos que yo analicé en mi investigación, al menos encontré unos reportados ya en los trabajos de Perelman, recurso retórico ejemplo, ilustración, modelo, metáfora. También unos componentes argumentativos, unas cualidades lógicas, unos datos, conclusiones, garantías, cualificadores modales, soportes, refutadores, en los cuales daríamos cabida aquí en este modelo teórico integral, y unas intenciones, porque cuando se argumenta también hay ciertas matices, ciertas intenciones que hay en el argumento. Se comienza defendiendo un argumento, pero en un momento podría también haber una intención explicativa y habría una intención
justificativa o persuasiva, ¿cierto? O refutativa. Entonces diríamos que cuando estamos argumentando no es que la explicación esté separada de la justificación, ¿cierto? O de la validación, o de la defensa, o de la persuasión, sino que es una amalgama que está allí y que tenemos que entender. Estas creo que son algunas de mis comprensiones a nivel teórico. Esta propuesta la estamos sometiendo a estudio, ¿cierto? Y queremos seguir trabajando y profundizando en ella. Bien, desde mi punto de vista entonces en esta conferencia yo establezco algunas relaciones entre la dualidad argumentación y demostración, sí, que si bien es cierto se le ha trabajado por distintos frentes y en distintas partes del mundo, pues aquí tengo otro punto de vista que puede aportar y estar en diálogo con esos autores que ya también ampliamente lo han desarrollado. Comprendo la demostración matemática en la formación inicial de maestros como un género argumentativo particular. También diríamos que los argumentos a dos columnas privilegian las cualidades lógicas, pero sí que son importantes las cualidades dialécticas y retóricas, pensando en que ese futuro maestro va a estar en un aula de clase y va a argumentar ya no con colegas maestros en formación inicial, sino con niños, en donde ya no solamente van a haber garantías teóricas, sino también garantías empíricas, van a haber actos de habla, donde él tendrá que saber comprender en ese acto de habla qué porciones de esos actos de habla hacen parte de la argumentación, qué intenciones tienen esos argumentos de sus estudiantes. También la argumentación entonces tiene una intención formativa, es decir, ayuda en la construcción social de conocimiento en el aula de clase, ya que en algunos casos los profesores transmiten solamente sus conocimientos a sus estudiantes, ¿sí? Y aquí entonces el trabajo que hace el profesor Juan Gabriel Rabe creo que nos va a ayudar mucho para entender este asunto de la relación entre refutación y construcción social de conocimiento. También la argumentación entonces nos permite formar críticamente a los maestros en formación inicial y a estudiantes a través de la refutación. Me he encontrado, por ejemplo, que en el curso de Fundamentos de Aritmética, que sirvo para la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, que a los estudiantes les cuesta mucho refutar y antagonizar las ideas del profesor o entre ellos mismos, o sea, les cuesta. Y cuando uno le dice a él a los estudiantes que impugnen lo que ellos han escrito, para ellos es difícil. Claro, el asunto allí es social, no es un asunto de un argumento monológico, sino un argumento dialógico, donde hay dos o más personas, seres humanos. Y también en resalto, por último, esta es una línea que he trazado con un trabajo de maestría que estoy orientando en este momento, y es usar la argumentación para tomar decisiones a través de la resolución de problemas, ¿sí? Entonces ya la argumentación no es solamente, no tiene intenciones solamente de validar, defender, persuadir, explicar, refutar, sino que también tiene intenciones de construir socialmente el conocimiento en el aula de clase y también de tomar decisiones. Cada vez estamos poniendo más robusta esta definición. Muchas gracias por escucharme, a mis compañeros, profesores y estudiantes.